¿Cómo le va, señor Fausto Espotorno? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Un gusto, gracias por venir. Gracias por la invitación. Señor Lucas Romero. Buenas noches, Pablo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar. Está también el doctor Daniel Sobato para que analicemos y lo voy a incorporar. Vamos a hacer mesa real, mesa virtual. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a ti, a tu audiencia, al panel. Un abrazo desde Panamá. Desde Panamá, desde allí te tenemos. Bueno, Fausto, esto que garabateé conceptualmente como plan milagro, con la frase del presidente de hoy, ¿vos cómo compones con tus mediciones de la inflación de abril? Mira, a ver, abril, ya te digo, empecemos por ahí, empecemos por la parte más directa. Abril nos daba 4% de inflación, ya nos dio GBA 4% de inflación, o sea que se viene acumulando, ya tenés 2 meses arriba de 4% de inflación. Ya tenés 4% en el GBA. Sí, en abril. Y eso que al Nacional va a dar un poco más alto porque algunas provincias subieron tarifas, claro, cosa que no hace la Nación. Que ahí en parte va lo mismo. ¿Por qué dejan que Santa Fe, Córdoba suban tarifas y no lo haga la provincia de Buenos Aires? Creo que es la misma pregunta que se estaban haciendo antes de ustedes. Y lo que estás viendo es claramente un gobierno que se encuentra con que necesita dar algún estímulo a la economía para llegar a las elecciones, pero el crecimiento económico ya empezó a frenarse, por así decirlo. Todo el rebote que vimos después de la pandemia el año pasado, después del cierre, se rebotó la economía, y en diciembre, enero ya empezó a aflojar, febrero cayó, marzo subió, pero subió alguna parte, subió la industria, subió ahí nomás la industria, el PBI total subió, pero la construcción cayó, empezás a ver oscilaciones, ya el rebote se está agotando, ¿no? Y claramente estamos hablando de marzo, abril ya no va a haber más rebote, o sea, sí, cuando comparemos contra abril del año pasado nos va a dar cualquier cosa el crecimiento económico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay margen para emitir a discreción como quiere el kirchnerismo? No, no hay mucho margen. No, fíjate que, a ver, lo que pasa es que por ahí no se va a ver tan rápido, pero fíjate lo que te pasa. Nosotros decíamos el año pasado, ojo con la emisión monetaria que va a causar inflación. Sí. Algunos te decían, no, viste que emitimos y, sí, no, y después apareció la inflación. Porque tiene rezagos. Claro. O sea, vos emitís hoy y en ese momento habíamos dicho, creo que acá, o hablábamos a los dos, 12 meses rezagos. Fíjate, hoy estamos a 12 meses de la pandemia del año pasado, del cierre total de la emisión monetaria, y hoy estamos viendo los máximos de inflación. O sea, el año pasado emitir parecía no tener implicancias directas, porque a los meses subsiguientes no se vio un pico inflacionario. No se vio un pico. El pico inflacionario empezó a aparecer en septiembre, octubre del año pasado, que es justamente 12 meses después de que se empezó a emitir, ¿te acuerdas? En diciembre del 2019. Sí. O sea, que básicamente tenés un rezago de 12 meses. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Si vos ahora empezás a emitir, este año Guzmán tiene el tema monetario bastante achatado, porque lo que ha hecho es, en vez de emitir dinero, emite letras del Banco Central, que es dinero para después. Pero por ahora lo tiene achatado. Ahora, si entra a emitir a lo loco, esa desaceleración inflacionaria que se podría esperar en algún momento, por ahí no la ves nunca, ¿no? Alguien piensa que Colombia tiene su propia realidad, están las FARC, están los colectivos chavistas, hay muchos intereses, pero acá estás planteando que hay una cuestión de pobreza, hay una cuestión de hartazgo social, de reacción. Hace un rato en el programa de Eduardo Feynman, Jaime Durán Barba, que conoce muy bien América Latina y también la Argentina, ha dicho, cuidado porque las protestas se pueden justamente expandir, este malestar puede cundir. Pablo, hay que tomar en cuenta que en el segundo semestre del año 2019, América Latina fue recorrida de norte a sur por un serpenteo de protestas sociales, desde Haití a Honduras, pasando por Colombia, que las había tenido en septiembre del 2019, luego por Perú y luego el estallido social en Chile de octubre del 2019. Esto no es nuevo, por eso yo hablo de democracias fatigadas y de sociedades con profundo malestar social. Luego vino la pandemia y todas estas protestas fueron mandadas a cuarentena y muchos gobiernos, incluido el de Duque, pensaron de que el problema se había solucionado. Ellos pusieron en marcha un diálogo social, sacaron algunas conclusiones y tomaron algunas medidas. Y cometió la torpeza enorme en este momento de mandar una reforma tributaria que le pegaba durísimo a la clase media, y eso fue lo que gatilló, entre otros muchos problemas, esta profundísima crisis social que hoy está totalmente
fuera de las manos del gobierno. El gobierno está corriendo muy por detrás de esto, pero con este tema, Pablo, se vienen las elecciones presidenciales el año que viene y ya empezó la campaña electoral y esto está complicando enormemente buscar una solución a la crisis. Una clase media en Colombia que le dijo basta a un gobierno que aumentaba los impuestos. Permitime que le pregunte a Fausto Potorno y a Lucas Romero. Hay sociedades que se rebelan cuando les aumentan los impuestos. Nuestra presión tributaria parece no tener fin. No tiene fin. Argentina, a las empresas estamos en niveles récord históricos. Es el segundo país que más impuestos le cobra a las empresas en general, según PricewaterhouseCoopers. Y a las familias, los impuestos no son los más altos del mundo, pero estamos ahí compitiendo con Noruega, Suecia, etcétera, a las familias. Y explico por qué es grave. Porque Noruega, Suecia, etcétera, los nórdicos, le cobran muchos impuestos a las personas, pero muy pocos impuestos a las empresas. Porque ellos saben que no vale, las empresas no son ni ricas ni pobres, son simplemente generación de recursos. Los ricos o pobres son las familias, pero Argentina está cobrando como si estuvieras viviendo en Noruega a las familias y a las empresas les cobramos como nadie en el mundo, digamos. Entonces, el peor de dos mundos tenemos. Lucas, desde el punto de vista de la sustentabilidad política, ¿hay algún indicio de que están todas las variables sociales controladas en la Argentina? No, y de hecho cuando uno mira el cuadro social uno debe pensar que efectivamente tenemos algo de conflictividad social reprimida. ¿Reprimida por qué? Bueno, porque hay organizaciones sociales que contienen esa conflictividad, que tratan de canalizarla por, digamos, canales institucionales, pero digo, me parece que el dato más descarnado, y en esto seguramente coincide Fausto, que describe la situación, cómo la situación económica ha afectado la calidad de vida de la gente, es la caída del salario real. La Argentina está por cumplir en el 2021 un cuarto año consecutivo de caída del salario real. Eso es caída del ingreso en la familia, caída de la calidad de vida de la gente, y eso obviamente es un combo muy explosivo en un contexto donde tenemos más del 40% de la gente en la pobreza, más del 50% de los niños en la pobreza, y no estamos viendo esa conflictividad en la calle. Te doy un dato sobre el salario real. El salario real que tenemos hoy es el más bajo del 2004. El más bajo desde el del 2004. O sea, retrocedimos 16 años el salario real. A manera de conclusión, y ya está Luis preparado con la mesa de voces, quedó la pregunta flotando en el aire. ¿Aguanta o explota la economía antes de las elecciones? Yo creo que aguanta, pero mal, no va a ser una economía que funcione como una seda hasta las elecciones. Ya te ha dado 4% la inflación de abril. Así es. ¿En julio en cuánto podríamos estar? Y yo creo que en julio podría estar cerca de 50, podría estar raspando 50 anual. Porque si se mantiene arriba de 3, y vas a estar raspando 50% anual. 50% de inflación anual. Fausto Potorno, debe ser la consultora privada que mide con mayor precisión la inflación, además de los datos oficiales. ¿Qué pasa en una elección con una inflación de esas características, normalmente? Sí, además de ser un dato clave la inflación porque afecta el bolsillo de la gente, afecta la calidad de vida, hay un dato muy interesante. Nunca un oficialismo ganó una elección legislativa presidencial con una inflación mensual de mayor a 2,6. Ese pareciera ser el límite. Habrá que ver si el gobierno llega efectivamente al momento de votar con una inflación por debajo de esos valores, ¿no? Pareciera ser un desafío complejo. Querido Daniel, has escuchado las reflexiones desde la distancia en Panamá, con todo ese panorama espectacular que nos has dado hoy. La verdad, un lujo tenerte. ¿Cuál es tu reflexión final? Coincido con lo que acá se ha dicho. Yo creo que va a llegar muy maltrecha, pero en principio no explota, y eso es lo que está buscando el gobierno. Necesita desesperadamente poder llegar a esta elección sin sacrificar demasiadas cosas, independientemente de lo que le pase a la economía, y con eso hacer la mejor elección posible, porque realmente inmediatamente el día después va a tener otra elección a 2 años donde se juega en la reelección. O sea, son pocos los países que, como en Argentina, cada 2 años tienen una elección, y esto es lo que está estableciendo siempre el ciclo político electoral con mucha presión. Lo segundo que me preguntaste, sí, Pablo, yo creo que este acuerdo que se llegó hoy se va a cumplir, porque si no se cumple no va a haber elecciones, si no hay elecciones no hay manera de postergar mandato a menos que tengas una crisis institucional mayúscula, así que creo que están dadas las condiciones. No me gusta lo que se decidió, yo creo que se pueden hacer elecciones en contexto de pandemia. La mayoría de los países hoy del mundo y de la región están haciendo elecciones en tiempos de pandemia. De hecho, Chile la va a hacer ahora el 15 y el 16, Perú la va a hacer el 6 de junio, México el 6 de junio.
Y por el otro lado, lamento muchísimo que la oposición no haya presionado al gobierno para en este acuerdo haberle sacado la boleta única, que creo que hubiera sido una moneda de cambio muy importante al haberle permitido y posibilitado ganar tiempo, que es lo que el gobierno está necesitando desesperadamente, más que la pandemia, ver si la economía le puede mejorar allá por el mes de noviembre, como para poder hacer una buena elección. De aquí en más te vamos a tener muy presente aquí, al menos como invitado en este programa. Reitero, un lujo el doctor Daniel Sobato. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, y a los panelistas. Gracias, Fausto. Gracias, Pablo. Gracias, querido Lucas. Espectaculares datos.